Eh, Esto nos quedaba pendiente, sí, el tema de los rasgos aristotélicos de la democracia liberal, porque veíamos que Aristóteles planteaba como dos especies de politeia, una la democratía, que es la democracia que le llamábamos populista o plebiscitaria, ¿sí? En cambio, lo que acá pongo como democracia liberal, que es la politeia, es decir, es lo que también en latín se llama res pública, es un gobierno que tiene participación popular, pero es un pueblo, digamos, que respeta o tiene conciencia de la sujeción a la ley que tiene que tener ese régimen. Es decir, no es una anarquía, una democracia tendiente a la anarquía, sino una eunomía, como veíamos al principio cuando veíamos el tema de la politeia. Es decir, un gobierno de la ley, ahí lo dice Aristóteles en el libro tercero, capítulo sexto de la política, cuando la mayoría, topletos, gobierna el conjunto mirando al interés común, prostokoinon se llama con el nombre común a todos los regímenes políticos, república, politeia, ¿sí? Es decir, el gobierno de la ley, gobernarse por la ley, es tener en cuenta el bien común. Cuando no hay ley, no hay bien común. No se puede perseguir el bien común sin regirse por la ley. Esa conexión que Aristóteles hace entre la ley y el bien común es muy decisiva para entender los rasgos que después de mucho tiempo podemos llamar liberales, ¿no? O republicanos también. En el sentido de que solamente, o sea, nadie nos puede engañar de que haya una persecución del bien común si no hay unas leyes establecidas, ¿sí? Una economía, ¿sí? Por eso también podemos decir a la inversa, la economía es perseguir efectivamente el bien común. Y siempre está bueno ver que hay textos de Aristóteles que refrendan estas cuestiones. Una buena legislación, es decir, economía, una buena organización política que mira el bien común, no es tener leyes bien establecidas, es que no se las obedezca. Es decir, tener una constitución escrita, leyes establecidas, o sea, ¿no? En ese sentido tenemos tradiciones constitucionales parecidas en Chile, en Argentina, ¿sí? Andrés Bello fue el gran constitucionalista chileno, ¿no? Alberdi el argentino. Pero Alberdi también vivió en Chile y había un parentesco grande de ideas y tal. La figura de Andrés Bello creo que es muy potente, digamos, no la conozco tanto, pero bueno, hay buenos estudios, buenos trabajos publicados en los últimos años sobre Andrés Bello ahí en Chile, ¿no? En Centro de Estudios Públicos, Iván Jaksic, un intelectual chileno, tenemos un colega amigo en común con Jaksic, un tipo mayor, ¿no? Un consagrado intelectual. Bien, lo que voy es que por ahí nosotros tenemos leyes, la ley madre que es la Constitución escrita y, bueno, a veces, por ejemplo, en la tradición anglosajona, que no tiene Constitución escrita, bueno, se rigen por las costumbres, ¿no? Por
por las leyes consuetudinarias, se dice, ¿no? Es decir, las leyes. Es en vano tener leyes bien establecidas y que no se las obedezca, dice. Por eso, en su momento, hace unos años, cuando se empezó a discutir la reforma constitucional ahí en Chile, algunos debates que yo veía entre intelectuales también de renombre, algunos yo invité acá a Chile, por ejemplo, hay uno, yo lo invité acá a Mendoza, me aceptó la invitación y vino, que es Joaquín Fermanduá, ¿no? Historiador, ya es mayor el tipo, ¿no? Bueno, también es una eminencia, ¿no? Pero veía que en la televisión decía Fermanduá que no iba a cambiar mucho si cambiaban la Constitución. Quizás simbólicamente sí, pero no es que si uno cambia la Constitución, de repente los gobiernos se ven obligados a hacer tales o cuales cosas. Recién hablamos con Pablo, ¿no? Es decir, cuánto pudo o no pudo hacer Boric respecto concretamente de eso, de la reforma previsional, le llaman así también, o sea, el tema de las pensiones, ¿sí? La cuestión previsional. La cuestión de la salud, el acceso a la salud y el tema de la educación. No sé si hay algún otro tema grueso, me parece que esos son los tres temas, digamos, más delicados en la discusión pública, ¿verdad? De Chile, es decir, reforma, o sea, cuestión previsional, salud y educación, ¿no? Bueno, las constituciones dan marcos generales, hablan de derechos, pero muchas veces quedan por escrito. Es decir, acá en Argentina la Constitución dice que hay derecho a que cada uno tenga una vivienda digna. Hay mucha gente que no tiene vivienda y duerme en la calle, o si no, últimamente el derecho a la huelga, que es un derecho también consagrado en la Constitución. Ese tipo de leyes más sociales, ¿no?, que fueron introducidos en el siglo XX, no existían en la redacción de 1853, queda muchas veces sin cumplir porque los gobiernos, para bien o para mal, hacen lo que pueden o hacen lo que quieren muchas veces, ¿no? Entonces, Aristóteles lo tenía muy claro ya hace mucho tiempo, ¿no? La eunomía es perseguir el bien común. Es decir, si no hay persecución del bien común, ¿qué quiere decir del bien común? Es decir, que todos los ciudadanos, y por más que Aristóteles conciba que los esclavos, por ejemplo, no eran ciudadanos, pero también había ciudadanos pobres, o sea, no eran todos de clase media alta, digamos, los ciudadanos griegos. O sea, en las polis griegas había gente pobre que eran plenamente ciudadanos, pero no eran ricos, ¿sí? Y que corrían riesgo de ser esclavizados siendo incluso ciudadanos, ¿no? Así como había algunas ciudades que, si se debilitaban, podían ser conquistadas por otras, ¿no? Y los ciudadanos de esas ciudades podían pasar a ser muy dependientes o esclavizados por otros, ¿no? Entonces, una buena organización política, es decir, un buen régimen, es no simplemente aquel que tiene leyes escritas, sino aquel que hace cumplir las leyes en vistas de un bien común, ¿no? Si no hay una
una práctica en la que el bien común realmente no sea una ficción, un nombre, sino una realidad, quiere decir que no hay buenas leyes. Eso está diciendo, es decir, que la ley realmente es oligárquica, ¿no? Es oligárquica o puede ser anárquica también, ¿no? Pero para que quede más claro, podemos decir, cuando no hay una persecución de bien común y la gente potentada, digamos, tiene privilegios excesivos por encima, o sea, en desmedro de otra gente, bueno, ahí quiere decir que no hay no hay una autonomía, ¿no? Ahí vi que se conectó Ana Alicia Pacarati. No te olvides, Ana, de presentarme el trabajo práctico, ¿sí? Que te faltaría para promocionar la materia, ¿ok? Bueno, ese es el punto que tenemos que tener en primer lugar en claro para entender la concepción de la democracia liberal en Aristóteles. Claro, y como dije, Aristóteles va a concebir el mejor régimen posible como una politeia mixta entre ricos y pobres, ¿no? Y ahí justamente aparece el tema de la mayoría. La mayoría es más bien la clase media-baja, digamos, ¿no? Por hablar en términos sociales. Que deba ser soberana la mayoría, top plethos, más que los mejores pero pocos, tus aristus men olibus, es decir, Aristo los mejores, pocos olibus, es algo que parecería encerrar cierta dificultad, aunque tal vez no ofrece algo de verdad, dice Aristóteles. En efecto, los muchos, cada uno de los cuales no es en absoluto un hombre digno de seria atención, pueden, sin embargo, reunidos, ser mejores que aquellos, es decir, que los mejores, pero pocos, no individual, sino colectivamente. Es decir, Aristóteles acá está hablando, pero dejemos de lado el término, lo que dije recién de la caracterización socioeconómica que podemos hacer, obviamente. Está hablando de la totalidad del cuerpo político en su mayoría, digamos, ¿no? Y va a decir que la mayoría, y en tanto diversamente concebida esa mayoría, esto es fundamental para entender por qué es un liberalismo avant la lettre, es decir, un liberalismo mucho tiempo de que se formulara, porque uno de los rasgos, al menos del liberalismo que a mí me gusta o que me parece más conspicuo, que podemos poner, últimamente estoy leyendo y prestando mucha atención a Jacques Maritain, un liberal católico muy comprendido por los tradicionalistas católicos y por... Maritain estuvo en Chile, me parece. Estuvo acá en Argentina y también estuvo en Chile. Bueno, muy criticado por algunos católicos tradicionalistas chilenos también, tipo Juan Antonio Guido, ¿no? Pero el padre, bueno, se me fue el nombre, ¿no? Un cura, un intelectual chileno, que era sacerdote, muy importante, maestro que lo criticaban por liberal, ¿no? Pero a lo que voy es que Maritain dice, la democracia liberal o el liberalismo, uno de los rasgos es el pluralismo. Entonces,
del pluralismo habla Aristóteles acá en ese segundo párrafo. Pues al ser muchos, cada uno tiene una parte de virtud y de prudencia. Es decir, no es una mayoría homogénea, una masa informe de gente pasiva, el pueblo o mayoría en Aristóteles, tos plethos, tus polus, es decir, los muchos, sino que cada uno, es orgánica la concepción, cada uno tiene una virtud, es decir, una habilidad, a eso se refiere la palabra griega arete, es decir, una excelencia. Por ejemplo, unos saben tejer, los otros saben fabricar casas, los otros saben fabricar barcos, los otros son buenos en el arte culinario y los otros también en la educación, etcétera. Es decir, y al reunirse así como la multitud, se hace como un solo hombre con muchos pies, muchas manos y muchos sentidos. Así también ocurre en relación con las facultades morales e intelectuales. Por eso también la gente juzga mejor las obras musicales y las de los poetas, porque unos valoran una parte, otros otra, y entre todos todas. Es decir, para que haya una sociedad vigorosa, donde haya justamente, como dije, un bien común que se realice, que no sea una ficción, una quimera, tiene que haber un pueblo virtuoso en el que cada uno aporte lo suyo, porque de esa manera, mientras más variedad de virtudes, de excelencias, de habilidades morales, intelectuales, bueno, más rica será esa sociedad, ¿se entiende? Así que eso en cuanto a la cuestión del poder, podemos llamar más que soberanía popular, el poder popular, es decir, la participación del pueblo en el régimen, en el gobierno del régimen, ¿no? Y de ahí surge entonces la necesidad de considerar de que si esto es así, es decir, de que si cada uno tiene para aportar lo suyo, ninguno queda exento de alguna forma participar del poder y que en algún momento incluso les pueda tocar gobernar. Pues todos al estar reunidos tienen una adecuada percepción y mezclados con los ciudadanos mejores, benefician a las ciudades de la misma manera que el alimento no puro mezclado con el puro hace el conjunto más provechoso que una pequeña cantidad de alimento puro. Pero cada uno por separado es imperfecto para juzgar. Entonces, Aristóteles dice, no me importa si sos pobre y mediocre. No me basta con una minoría, con una élite que supuestamente es iluminada y es pura y va a gobernar a la masa. No, no, no. La masa en los rincones y en los suburbios que parecen más amorfos y opacos, tienen algo que aportar. Mezclado con los mejores, no hay una negación de que pueda haber gente más inteligente o más virtuosa. Es decir, y eso está bien tenerlo en cuenta hoy en día, porque hoy en día, si bien hay un discurso meritocrático estúpido, es decir, falso, porque hay gente que habla de la meritocracia y lo único que hace es ser nene de papá y mamá que hereda cosas o que vive el Estado, etcétera, ¿no? Pero sin comprar ese discurso estúpido de la meritocracia, sí es verdad objetivamente que en los oficios de los hombres hay gente mejor y peor. Es decir, sin una competencia desleal, si podemos poner a competir lealmente,
hay académicos en filosofía mejores y peores. Hoy me enteré de la muerte de un colega que compartí unos meses en Canadá, inglés, que era profesor en Nueva Zelanda, ¿no? Murió con 47 años, yo tengo 49. Objetivamente, bueno, más allá de que ciertas condiciones lo puedan haber favorecido para ser un gran académico, bueno, objetivamente se lo llevó a su corta edad Dios a los 47 años, pero lo que quiero decir es que si me comparo con él, me gana, digamos. Más allá de la dificultad que yo pueda haber tenido y que él no, para desarrollar cierta vida académica y tal, realísticamente considerada la cuestión, leí una especie de obituario que le hizo Miranda y eso me elevó el espíritu, recé por él también, pero me animó. Me animó a seguir en la vida académica y fue como una especie de su partida al cielo fue como una insuflación de buen espíritu, ¿no? Por su alegría y su carrera tan fructífera, ¿no? Bueno, entonces, pero ese reconocimiento de que hay gente peor, hay gente mejor y otra peor, no es motivo para Aristóteles de decir que los mejores tengan que gobernar a los peores. Sino que tienen que gobernar en conjunto. Es decir, o dicho de forma más exacta, es decir, el poder de la República, de alguna forma, no pertenece solo a los mejores, pertenece también a los peores, o a los menos buenos, vamos a decir, ¿no? Porque incluso los menos buenos o peores tienen algo algunas cosas que aportar que solo ellos pueden aportar. Por más que no resalte tanto, fíjense, es muy interesante eso, esta reflexión que estamos haciendo, ¿no? Es decir, no hay una suma cero, es decir, de que uno puede decir, bueno, a ver, en un equipo de fútbol, tengo 10 millones de dólares, puedo comprar a Messi o a otro, ¿no? Bueno, Messi ahora no es tan bueno, pero en el mejor momento cuando era muy bueno, ¿no? Obviamente que uno quiere tener a Messi, pero el otro, sea defensor o delantero, no quiere decir que Messi tiene todas las cualidades que lo tapan todo, digamos, ¿no? O sea, la comparación siempre es injusta porque siempre va a haber una novedad y mucho en el deporte quizás no se nota tanto, ¿no? Y mucho menos en el deporte individual, porque es decir, el tenista, si vos decís Nadal y Gasquet, Richard Gasquet, ¿no? Richard Gasquet nunca le pudo ganar a Nadal, ¿no? Cuando era muy chico sí. Pero Richard Gasquet tiene cualidades que Nadal no tiene, por más que haya perdido todos y cada uno de los partidos con Nadal, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yo recién dije, mi colega Chris Jones me ganaba.
me ganó. La competencia terminó, él se retiró de la competencia imaginaria. Pero no quiere decir que yo no tenga cosas que aportar que él no aportó, digamos, ¿no? O en este caso lo vamos a poner en términos de relaciones internacionales. Que los países de Sudamérica, por ejemplo Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, no tengan algo que aportarle al mundo cultural, culturalmente, en el sentido amplio de la riqueza. Es decir, nosotros obviamente somos muy dependientes de las ideas europeas, ¿no? Acá estamos estudiando en griego y tal. Pero no quiere decir eso que nosotros no tengamos nada que aportar al mundo intelectual y que nuestra mirada, digamos, no tenga ninguna originalidad. Recién cité a Bello, a Alberdi. Bueno, Bello, Alberdi, que fueron grandes figuras para Chile, para Argentina. En el concierto de los filósofos jurídicos y políticos de la historia de las ideas, algunas cosas, algunas notas interesantes que no hayan sido marcadas por, no sé, por los grandes constitucionalistas, por ejemplo, los Federalist Papers de Estados Unidos, o Rousseau, o Locke, o lo que sea, tienen algo que aportar, digamos, ¿no? A partir de la experiencia. Entonces, a eso se está refiriendo Aristóteles con el aporte insustituible, imprescindible de los menos virtuosos, ¿sí? y menos ricos de la sociedad. Y por tanto esto, como dije, da el régimen mixto, que obedece a la necesidad de una conciliación de las clases enfrentadas al interior de una sociedad. Esto es ricos y pobres, aristocracia y pueblo. La república politeia es, por así decir, sencillamente una mezcla, dice Aristóteles, mixis, de oligarquía y democracia. Oligarquía es la palabra griega democracia. ¿Sí? Es decir, hay una mezcla, y como en algún momento yo dije, puse ejemplo, para hablar de la acción común, de la mezcla surgen atributos, propiedades que no sean por separado. Y es aplicable a esto también, a lo que dice Aristóteles. Es decir, yo en alguna clase puse el ejemplo de que si uno va a hacer un pastel, digamos, ¿no? Bueno, los grandes maestros de la cocina son esos que tienen la receta secreta de esas mezclas que ellos hacen y que surge una cosa desconocida, digamos, ¿no? Una sola vez tuve oportunidad, porque es un poco caro, pero vale la pena, de ir a comer a probablemente uno de los cocineros más importantes de la Argentina, que es un señor llamado Francis Malme, que tiene un restaurante acá en Mendoza. Bueno, efectivamente lo que uno come ahí nunca... Dice, esto es cocina de otro nivel. Yo no lo podría hacer jamás, ni por más que lo intentara muchas veces y tal, ¿no? Es decir, de la mezcla sale algo totalmente novedoso, ¿sí? Entonces, esa mezcla también le podemos llamar conciliación, porque no hay una mezcla así conflictiva y que están
peleando así y salen, digamos, como los dibujitos animados, ¿no? Cuando ven una pelea, que los personajes se arma como una bataola y empiezan a volar los elementos, ¿no? No, no, no. Acá la mezcla es una conciliación. Que tiene unas consecuencias. Un acuerdo general en que la mezcla de regímenes es lo mejor y que la asignación de magistratura sea por elección en vez de sorteo, ¿no? Pero no basada en la renta, ¿no? Es decir, justamente como comenté recién, no solamente son capaces de gobernar los más ricos, sino también algunos no potentados. Obviamente que es un poco uno me dirá, bueno, pero eso no se cumple en la realidad, profe. Bueno, no te creas tanto, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que hablábamos al principio, como una especie de buen ejemplo a imitar, por lo menos en el caso de un argentino lo veo así, ¿no? Bueno, el señor que está mal de salud, pero que es el mentor del nuevo candidato, el Pepe Mujica, ¿no? Mujica no era rico, es decir, había sido, o sea, si le va a ser presidente era un tipo que tenía poder, personalidad, pero hablando socioeconómicamente no es un tipo, y creo que va a morir bastante siendo de clase media y tal la mujer, o sea, y fue presidente y tal, ¿no? Bueno. Eso debería ser más normal, es decir, no que las élites económicamente más altas sean las que gobiernan, ¿no? O que en todo caso hay gente pobre que cuando llega a la política se enriquece indebidamente y tal, ¿no? Bueno, debería poder ser común que los ciudadanos más pobres puedan tener acceso a la magistratura por otras cualidades de gobierno justamente, es decir, no basada en la renta, como decía Aristóteles. Pero la consecuencia más definitiva, y con esto nos vamos acercando al final, de esa conciliación es lo que dice Aristóteles, que para mí es el legado principal de la teoría política de Aristóteles. Dice, para que una sociedad sea estable y virtuosa, es decir, para que una polis, una comunidad política, tiene que haber una preponderancia de la clase media. Es decir, Aristóteles es aquel que dice que la virtud está en el término medio, es decir, ni demasiado osado ni demasiado temeroso, ¿no? Sino el valiente es el que no es imprudente, es decir, no hace locuras, pero tampoco es un timorato, digamos. Bueno, en política también dice, para que una sociedad sea vigorosa, fuerte, balanceada, es decir, para que no haya un estasis, una guerra civil entre los pobres y los ricos, tenemos que plantar una clase media. Y por eso cuesta tanto. O sea, Aristóteles ya lo vio claro. Por eso cuesta tanto en nuestras sociedades establecer una clase media. Porque, no, o sea, justamente el término medio, que es la virtud, es lo esforzado, lo difícil, lo que cuesta. Y Aristóteles dice, bueno, la aristocracia, es decir, que seamos todos muy buenos, es una utopía. Cae fuera del alcance de la mayoría de las ciudades. La vida feliz es la que menos impedimento ofrece de acuerdo con la virtud, y la virtud consiste en un término medio. Entonces, necesariamente la vida que se ubica en un término medio es la mejor, por estar el término medio al alcance de cada individuo. Y estos mismos criterios, dice Aristóteles, tendrán necesariamente que aplicarse a la virtud y vicio de la ciudad y del régimen político.
Pues el régimen es una cierta forma de vida de la ciudad, ¿no? Bueno, ahí establece el principio, ¿no? Del término medio y dice, bueno, eso también hay que aplicarlo a la ciudad, al ámbito político, ¿no? Y concretamente Aristóteles dice, bueno, esto se traduce en una cuestión socioeconómica y ética. Y lo ético es fundamental, porque la concepción aristotélica de la clase media es aquella según la cual hay una gente que, en el mejor de los casos, tiene que ser la mayoría, que vive en la moderación de la posesión y goce de los bienes materiales. ¿Qué significa la moderación? Que no carece como un pobre, pero que no nada de la abundancia como un rico, sino que es moderado. En todas las ciudades hay tres elementos propios de la ciudad: los muy ricos, los muy pobres y los intermedios entre unos y otros. Aristóteles dice, bueno, los intermedios tienen que ser los mayoritarios. Así pues, puesto que se reconoce que lo moderado y lo intermedio es lo mejor, es evidente que también la posesión moderada de los medios de la fortuna es la mejor de todas, pues es la que más fácil obedece a la razón. ¿Por qué es virtuoso, dice Aristóteles, políticamente hablando, la clase media? Porque vivir de acuerdo a la razón es, o sea, que la razón domine sobre las pasiones es tener lo justo y necesario, porque si tenemos poco, nuestra pasión se va a desbordar y vamos a atacar para conseguir lo que no tenemos. Pero si tenemos mucho, también nuestras pasiones van a estar desbordadas o susceptibles de ser desbordadas por una lógica del querer tener cada vez más, del consumismo, diríamos nosotros. Y así lo explica Aristóteles. En cambio, el exceso de belleza, de fuerza, de nobleza o de riqueza, o lo contrario a estos, a saber, lo muy pobre, lo muy débil y lo muy indigno o despreciable, difícilmente sigue a la razón. Es lo que acabo de explicar, de mencionar. Pues aquellos se vuelven insolentes, es decir, los ricos, insolentes y soberbios, y más bien delincuentes a gran escala. Es impresionante que lo diga Aristóteles, ¿no? No lo dice un marxista, un comunacho de nuestro día, lo dice Aristóteles. Y estos malhechores y sobre todo pequeños delincuentes y de los delitos, unos se cometen por insolencia, o sea, uno se vuelve insolente y soberbio, más bien delincuente, y estos, es decir, los muy pobres, muy débiles, malhechores, no insolentes y soberbios, sino malhechores y pequeños delincuentes, no grandes delincuentes. Y de los delitos uno se comete por insolencia o descaro, ibris, ¿no? El mal de ibris, es decir, el tipo que se cree muy poderoso, sufre de ibris. Es un soberbio, es un insolente. Nuestra sociedad es tan llena de gente que se cree superior. Y otros por ruindad o villanía, cacorguían, en el caso de los que carecen de él. Y también tenemos a montones pequeños malhechores, villanos, ruines, que son los que salen en las noticias, como dije en la clase pasada. En las noticias salen que lo apresaron a ese porque entró por unas monedas, ¿no? Incluso hay gente que mata por poco dinero. Y los grandes delincuentes, los delincuentes de guante blanco, bueno, a veces, como son amigos de los jueces, entonces no
no salen tanto las noticias, los medios de comunicación también son amigos de ellos, entonces, bueno, nunca queda claro que son delincuentes, ¿no? Bueno. Pero eso sería un análisis más moderno. Quedémonos con lo que dice Aristóteles, que es muy, muy importante tenerlo en claro, digamos. Por tanto, no hay justicia posible sin igualdad, tanto política como social, aunque lo más importante de todo sea la moderación ética. Es decir, la ética, la práctica ética de la moderación dará la norma de la igualdad, de la clase media, de la moderación. Porque Aristóteles no dice que tengan que suprimirse las clases sociales y antes dije que no negaba las diferencias de excelencia, ¿verdad? No, en las sociedades siempre han existido, siempre, desde Aristóteles hasta hoy, siempre han existido pobres, ricos y clase media. Lo que dice Aristóteles es lo siguiente, teniendo ese dato incontrastable, irrefutable en la realidad, si nosotros, que no podemos suprimir estos tres factores, reforzamos el medio, entonces la sociedad se va a balancear y se va a fortalecer, se va a equilibrar, ¿sí? ¿Y cómo se fortalece la moderación? Por la educación, dice Aristóteles, ahí no, pero bueno, esos son los tres. Ahí está la importancia de la importancia política de la educación, porque la educación lo que nos hace, lo que le hace al hombre es, por medio de las ideas de la civilización que nos da la educación, nos modera también, porque nos hace discriminar mejor intelectualmente lo que es bueno es malo y lo que es humanamente mejor, etc. Entonces nos volvemos menos materialistas, menos consumistas, nos volvemos mejores, más prudentes y aprendemos a valorar también los bienes más altos que son justamente la sabiduría y la felicidad filosófica por encima de la felicidad ética o moral y política, ¿sí? Entonces, si como dice ahí el texto, es más necesario emparejar las ambiciones o deseos que la propiedad, y eso no es posible si no se da por medio, ahí está, y eso no es posible si no se da por medio de las leyes una educación suficiente. Es decir, la moderación de los deseos, las ambiciones es más importante que que las medidas en cuanto a redistribución de la riqueza, de la propiedad y todo eso, ¿no? Me parece bastante realista, incluso actual, lo que dice Aristóteles, ¿no? Porque si, como digo, si siempre va a haber ricos, bueno, si esos ricos están bien educados, bueno, van a abrir su riqueza, primero van a ser más moderados, no van a ser insolentes y soberbios, y van a abrir su riqueza a generar riqueza en la sociedad en la que viven, ¿sí? Ok, entonces, bueno, los dos últimos slides no, ya no hace falta, digamos. Abunda sobre esta idea, ¿no? Es decir,
la estabilidad de la polis se debe a la preponderancia y fortaleza del estatus medio, ¿no? Y ese estatus medio en sentido social, la causa es la moderación ética, la moderación de los deseos y ambiciones. Tas epithumías comalizai. Ese es el razonamiento, ¿no? La conclusión entonces es la que saca Aristóteles en ese texto. Es evidente entonces que la mejor comunidad política es la constituida por los de clase media. Las ciudades mejor organizadas políticamente son esas ciudades en las que la necesidad del elemento intermedio y más poderoso se hace sentir mucho más que los otros dos juntos. Fíjense, es decir, dice Aristóteles, una sociedad con el elemento intermedio empoderado hace pasar a un segundo plano la pobreza y la riqueza, ¿sí? En exceso, obviamente. O al menos que uno de los otros dos, pues añadiéndose a uno u otro, produce el equilibrio e impide que se produzcan los excesos contrarios. Es decir, o al menos que sea fortalecida la clase media, si hay, bueno, con los pobres o con los ricos, pero digamos que siempre los pobres y los ricos estén en un segundo plano, ¿no? Porque en caso de no prevalecer la clase media, tienen lugar las disensiones y luchas recíprocas entre el pueblo y los ricos, ¿sí? Y entonces cualquiera que sea el que llegue a imponerse sobre los contrarios no establece un régimen común igual para todos, sino que considera como premio de su victoria la preeminencia en el gobierno y unos crean una democracia y otros una oligarquía. Es decir, una democracia radical, una democracia anarquista. Entonces, esto que yo estoy diciendo, ustedes lo entienden a la perfección, y yo también, digamos, ¿no? Es decir, Aristóteles es muy actual porque tiene un mensaje para nuestras sociedades. Es decir, o sea, nos pone un incentivo para decir, bueno, son ideas que se pronunciaron hace 24 siglos, pero como las entendemos racionalmente, con bastante lógica, como las acaba de explicar Aristóteles, bueno, ¿cómo vamos a hacer para implementarlas? Más allá de un cambio de constitución o no, sea en Chile, en Argentina, ¿cómo vamos a hacer para establecer políticas de gobierno a largo plazo que trasciendan los partidos políticos, las banderías, las facciones, y que el poder social, más allá de lo políticamente establecido de forma legal, oficial, digamos, ¿no? Que el poder real tienda a esto. Es decir, el poder real estamos hablando de los que manejan la cosa junto con los políticos, que son los medios de comunicación, los empresarios, las organizaciones empresariales, las universidades también son parte de la actuación de esto que se tiene que ir instalando en una sociedad, ¿no? Es decir, y así, ¿no? Es decir, que el sentido común, en el sentido común penetre lo atractivo, la belleza, porque ahí cuando leíamos en un momento que Aristóteles critica el exceso de belleza, ¿no? Uno puede decir,
bueno, no parece tan razonable criticar el exceso de belleza, de fuerza, nobleza o de riqueza, ¿no? Uno podría ponerse en objeción, en objetor de Aristóteles. Y en realidad sí que es objetable, porque digamos, eso en cuanto digamos, cuantitativamente o desbocadamente, ¿no? El exceso, ¿no? Es decir, no es razonable, digamos, que en una sociedad unos tengan toda la belleza, toda la riqueza, toda la fuerza, la nobleza, unos pocos, oligoides, y muchos lo contrario, ¿no? Aristóteles dice, no, probemos de mezclar, digamos, las cosas, a ver qué sale. No tengamos miedo a mezclar. Lo dice el Papa Francisco también, ¿no? Con el tema de la inmigración en Europa. ¿Por qué cerramos tanto la inmigración? O sea, la riqueza de los pueblos, de las culturas, siempre está en contacto con otro y transformándose constantemente, dando nuevas... y eso en nuestros pueblos racialmente también lo vemos, digamos, ¿no? La riqueza cultural y racial de Chile, de Argentina, en contacto con los pueblos originarios, los criollos, ¿no? Y después la inmigración y todo, bueno, eso es. Entonces, lo que dice Aristóteles es eso, es decir, el exceso de belleza cerrado en sí mismo, es decir, que no se mezcla, ¿no? Eso está criticando. Entonces, o sea, es una apología de la mezcla. Quedó más claro imposible. Bueno. Entonces tiene que quedar claro eso, es decir, la fortaleza de la clase media, si lidera en una sociedad la clase media, esa sociedad va a ser próspera. Y si uno piensa, bueno, ¿y qué modelos históricos? Bueno, en cierta manera, obviamente con todos los defectos del caso, pero si uno valora positivamente la democracia norteamericana, algunos logros, hay bastante de esto, ¿no? Pero incluso la misma Europa, digamos, históricamente también es bastante, o sea, hay destellos de esto que dice Aristóteles, ¿no? Tenemos, ahí sí los pueblos sudamericanos por ahí tenemos que aprender a, a cómo realizar más esto, ¿no? Cómo realizarlo. Bueno, ¿se entendió entonces? Ese es el legado de Aristóteles, que, que no quería dejar de reflexionar con ustedes como última clase, digamos, ¿no? No sé si alguno quiere comentar algo, hacer una pregunta. Sí, Pablo. Y no, con respecto a lo último, sí, yo creo que a nuestros pueblos latinoamericanos les hace falta más visión a largo plazo y no tanta miopía política y de corrupción, pues, obviamente. Pero eso también viene acompañado por una maquinaria democrática unos aparatos
de gobierno muy anquilosados en el pasado. Entonces, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, bueno, tienen sus vicios, tienen sus corrupciones también, sus luces y sus sombras, pero el progreso que han alcanzado, por ejemplo, no sé, España, eh, por ejemplo, no sé qué otros países, los países eslavos también, tienen otras concepciones de lo que es el gobierno, ¿no? Llevar un gobierno y manejar un Estado. Eh, no sé, me imagino, pongo como ejemplo Chile, que por ejemplo vivimos no sé cuántos años, 60 años yo creo, con el tema del cobre, y todavía no somos capaces de fabricar, no sé, algo con el cobre, sino exportar, una política extractivista a gran Ah, escala, que lo único que sabe es exportar materia prima y no hacer nada más con eso. Entonces, y eso es bien. por parte de todos los gobiernos que han pasado, desde la vuelta a la democracia, de todo color político. Sí, 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 sí. Muy, muy razonable eso que decís del cobre, porque además esas políticas extractivistas tienen un costo ambiental y um, el tema del agua en Chile particularmente es un tema delicado, complejo, que no sé cómo va a evolucionar eso, pero en el norte es complicado eso. Pero sí, se trata, es decir, lo bueno de Aristóteles es que pone los principios, es decir, lo de la educación es muy importante y por eso, pero en ese sentido yo creo que para ver el vaso medio lleno y no solamente el vaso medio vacío en el caso de Chile, Chile ha crecido mucho educativamente, yo lo veo en comparación con la Argentina, y si sigue apostando a la educación y a la democratización de la educación, eso se va a traducir tarde o temprano en una mayor riqueza, no solamente puramente intelectual, así como nosotros reflexionamos filosófica, histórica y literariamente, sino también industrialmente, de transformación de materias primas y tal, o sea, en la tecnología y todo eso, ¿no? Así que yo pienso que está por ahí la cosa, el meollo de la cuestión en Chile en particular, de seguir apostando a la educación y por ahí va a ir el lado del progreso, ¿no? A mí, cuando yo hago este tipo de comentarios, lo que me falta por ahí es más, eh, es una tarea que este es el primer año que doy clase, ¿no? Es decir, me voy a poner, leer no solamente los diarios argentinos, sino los chilenos para ver cómo se van sucediendo las cosas más al día a día, porque son percepciones como muy lejanas, me falta más el dato concreto, ¿no? Es decir, yo lo que veo es eso, que Chile educativamente ha crecido muchísimo, pero abismalmente en los últimos 20 años. Veo el nivel de las universidades y la cantidad de universidades privadas, investigadores y tal, o sea, lo veo muy bien. Ahora, lo que me falta es el dato de cuán democratizado está eso, ¿no? Y cuál es la perspectiva, cuál es la dinámica, porque eso es fundamental, digamos, ¿no? Y para pensar en una grandeza de país más a largo plazo hay que pensar en que la educación tenga el mayor alcance posible, ¿no? Así que bueno, pero eh, sí, sí, está bien eso eh, de lo que decís, ¿no? De tratar de transformar la política en Sudamérica, sí, tiene que no solamente no ser eh, tan corrupta como es, ¿no? Sino
transformadora de la sociedad, es decir, que realmente puedan ser actores fecundos, eficaces, reales. Ese es un gran tema para discutir, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, la política en Chile o en Argentina está muy condicionada por otros poderes, ¿no? Fácticos, que son los medios de comunicación, los holdings, los trusts y, bueno, el entramado judicial también que puede haber detrás de eso, para favorecer ciertas dinámicas y tal, ¿no? Es decir, bueno, pero yo pienso que la educación es la base de todo. Andrés Bello seguramente también piense lo mismo. Bueno, pero nos hemos extendido un poco, es la última clase, es decir, cualquier cosa del trabajo práctico, tienen mi correo electrónico, yo estoy revisándolo con cierta asiduidad. Y nada, nos veremos el 10, ¿verdad? El 10 es cuando quedamos, ¿no? Para reunirnos ahí a tomar un café. Vamos a seguir hablando de esto y otros temas. No me acuerdo de la fecha. La tengo anotada. El martes 10, sí, era. Sí, a las 18, sí. Bueno, ha sido un placer compartir este espacio, estas clases, y bueno, espero que les haya servido y que a pesar de la distancia virtual, pero yo pienso que por los exámenes y eso han aprendido realmente, son temas bueno, que tienen su dinámica argumentativa y por ahí hay que tener una base filosófica que ustedes van construyendo. Están en segundo año, ¿no? Esto es de primer año, bueno, pero más o menos ahí lo van armando y con los textos y diapositivas que yo les compartí pueden ir dándose una idea lo más cabal posible de estas reflexiones que no es casual que terminemos con Aristóteles, porque si bien la reflexión política desde Aristóteles o de los griegos hasta hoy ha corrido mucha agua bajo el puente, pero a mí particularmente me interesa que ustedes se lleven a una idea clara de lo que Aristóteles como metro de racionalidad natural y occidental, si se quiere, y cuando digo occidental no estoy diciendo que no tenga que abarcar también la inculturación en los pueblos originarios y en las culturas indígenas de América o del mundo. Entonces, es bueno ir a la raíz de aquella reflexión originaria de la política, que es la reflexión griega y en concreto aristotélica, para decir, bueno, vivir en comunidad es razonablemente es más o menos esto. Y ahí tenemos las reflexiones. Y muchas veces no se atiende a esas reflexiones. No se crean que los teóricos de la política actual están, bueno, no sin razón, enfrascados en otras discusiones a veces, más del momento, pero volver a esto de Aristóteles, que hemos visto, no es un ejercicio tan común. Así que bueno, por eso no quería dejar de hacerlo.
Así que bueno, nos vamos despidiendo. Gracias, profe. Muy buenas sus clases. Muchas gracias, profe. Un gusto, que esté muy bien. Un gusto, un placer. Nos vemos. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches, muchas gracias.